Hola, bueno, ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos recién viendo que todas las conexiones estén funcionando bien en esta reunión de jóvenes. Que el Señor les bendiga. Espero que estén conectados, que se estén conectando y los que están trabajando, bueno, que después puedan participar, pero estas reuniones vamos a seguirlas realizando porque son de gran bendición para nuestra vida y también para poder ir compartiendo juntos este espacio que tenemos para recibir de la palabra. Ahí le estoy dando un poco más de audio. ¿Cómo están? Bendiciones. Un gusto compartir con ustedes. Hay algunos que están conectados. Bendiciones. Javier, Daniela. Bendiciones a los hermanos que se conectan, los que también pueden mirarlo. También recuerden que estamos en la plataforma de Zoom. Ahí estoy dando lugar para que se conecten algunos hermanos desde la plataforma. Así que Amén, ahora amén, amén. estamos en vivo ahora, estamos Gloria a Dios. saliendo en vivo. No, acá, perdón, voy a hacer un cambio. Vista del hablante. Ahí está. Parado. Bueno, qué bueno compartir este tiempo. Sé que hay algunos chicos que están que ven, van a ver desde la plataforma de YouTube. Así que, y bueno, los que todavía están viendo mejorar conexión, traten, que bueno sería que se puedan conectar en algún medio y que puedan también tener este espacio que es para jóvenes y también para compartir todo junto, las conexiones y la transmisión que esté saliendo. Así que vamos a arrancar un tiempo para compartir de la palabra de Dios. Vamos a arrancar con una oración. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu presencia, por poder reunirnos a través de esta herramienta, por poder hoy sábado a la noche, poder dedicar este tiempo para bendecirte, recibir tu palabra, poder conectarnos con hermanos para compartir de la palabra de Dios, poder conectarnos también en esta reunión, para jóvenes, para los hermanos también, que podamos compartir y recibir bendición. Te pedimos que nos estés hablando, bendiciendo, guiándonos en este tiempo que nos conectamos para que también sea un tiempo de fortaleza, de comunión, de fortalecimiento, de reflexión de tu palabra. Bendice a los jóvenes que están conectados, los que no se han podido conectar, dale de tu fortaleza. Algunos jóvenes también que han tenido alguna dificultad en la salud. Oramos por sanidad sobre sus vidas, que estén completamente sanos en el nombre de Jesús. Señor, dales de tu fuerza, de tu fortaleza también, para que puedan participar con nosotros y declaramos también tu sanidad sobre sus vidas. Y los hermanos que están trabajando también, los jóvenes que están trabajando, que tienen alguna actividad, los bendecimos, Señor, que tu presencia esté con ellos y los esté guiando también a que sean fortalecidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar compartiendo, pero no, principalmente tiene un video que está bueno porque vemos también la naturaleza, ¿no es cierto? Vemos porque el tema musical cristiano habla sobre alabar a Dios y nos muestra de la naturaleza, así que podríamos mirar también, arrancar alabando a Dios y viendo también cómo dice la palabra de Dios en el Salmo, que la naturaleza, que la creación alaba a Dios, que toda la creación glorifica a Dios. Así que todo lo que ha sido creado tiene en su esencia una conciencia de la existencia de Dios. Qué ignorancia el hombre que cree que no existe Dios, ¿no es cierto? Porque toda la naturaleza, aún lo vivo y lo que no vive, tiene conciencia de Dios. Así que vamos a compartir primero este video de alabanza para compartir un tiempo de alabanza y también nosotros también como criaturas de Dios y mucho más que eso, como hijos de Dios, alabar a Dios en este tiempo. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you,
grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Bueno, ahí estamos en vivo de vuelta, estamos conectando y este video decía: gracias Señor por las bendiciones que tú me das, que tú me has dado, ¿no es cierto? Muchas veces el Señor nos ha guardado de cosas que ni siquiera sabemos o bendiciones que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Así que qué bueno compartir esta alabanza que dice: gracias Señor, gracias por la bendición que tú nos das, gracias por las bendiciones que tú nos das. Y qué bueno tener un corazón que estamos agradecidos a Dios y que podemos alabarle, decirle gracias. Realmente una mente de Cristo es cuando nos produce agradecimiento siempre, nos hace mirar con la mirada de Dios y ver todas las bendiciones que Él nos da. Y poder agradecerle, aún en circunstancias muy difíciles. Recordemos cuando estaban Pablo y Silas en la cárcel, que habían sido azotados, habían sido maltratados, perseguidos, estaban encerrados en el calabozo, en la peor de la cárcel. Y ellos cantaban himnos y alababan a Dios y los presos lo oían. Y también hubo un acontecimiento milagroso, ahí Dios los liberó, a ellos y a todos los presos. Todas las cadenas fueron rotas, así que en la alabanza tenemos poder. Cuando nosotros alabamos y somos agradecidos al Señor, hay poder que se libera sobre nuestra vida. Cuando vemos todas las bendiciones que hemos recibido con el Señor, realmente estamos teniendo una transformación en nuestra mente. Cuando tenemos un pensamiento negativo, siempre viendo lo malo, entonces no podemos ser agradecidos y eso afecta nuestra comunión con Dios, afecta nuestro entorno, porque nuestros pensamientos afectan nuestro entorno. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, que está muy bueno. Cómo tener la mente de Cristo, cómo tener lo que la Biblia nos enseña sobre sabiduría. Vamos a ver un poco algunos conceptos que preparé para compartir imágenes sobre sabiduría y también vamos a ver también lo que la palabra de Dios nos habla sobre la importancia de nuestra mente. Nuestra mente tiene también influencia, nuestra mente es nuestro centro donde están los pensamientos, tiene influencia sobre el área espiritual, sobre nuestra vida. Entonces tiene una importancia muy grande lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Y para todo problema necesita, ya hemos reflexionado en otras reuniones, todo problema es un problema de sabiduría. Y vamos a ver una historia primero para entender un poco cómo era eso, ¿no es cierto? También acerca de un patriarca de la Biblia que pidió sabiduría, ¿no es cierto? Acá voy a compartir pantalla, ustedes me dicen si se está viendo bien. Compartir pantalla. Y en este pasaje vemos un resumen de la historia de Salomón. Salomón pide sabiduría. ¿Recuerdan este suceso? Dice que Salomón estaba adorando a Dios porque tenía que gobernar a su pueblo y había ofrecido sacrificios y adoración a Dios, pero y Dios le da la posibilidad de que pueda elegir qué es lo que él quería. Dios le concedía una petición para que él eligiera. Entonces estoy acomodando un poquito para que podamos leer y yo también pueda leer. Ahí está. Entonces leemos en Segunda de Crónicas 1:10, dice que luego de que Salomón había adorado a Dios y Dios le dice, bueno, ¿qué es lo que quieres? Entonces Salomón dice Salomón, dame ahora sabiduría y conocimiento. Segunda de Crónicas 1:10.
para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? ¿Eh? Así que Salomón vio la necesidad de tener sabiduría. A veces no vemos la necesidad de tener sabiduría, la importancia que es la sabiduría en nuestra vida. Si no la vemos, podemos llegar a creer que Dios, que podemos arreglar las cosas por nosotros mismos, pero no es así. Necesitamos tener de la sabiduría de Dios, necesitamos que el Señor nos dé de su sabiduría. Y es importante entender, David tuvo algunos hijos. David, siendo rey, tuvo un hijo que se llamó Absalón, y tuvo un hijo que se llamó Salomón. Absalón fue un tonto, fue un pavote. Absalón le hizo una división en el reino. Estaba Absalón en la puerta del reino y llegaba la gente y hacía falsedades, hipocresía. La gente iba y, bueno, quiero atenderme con el rey, y Absalón decía, no, el rey está muy ocupado, no te puede atender. Dice la Biblia que en ese mismo momento decía, ay, y si yo fuese juez de Israel, ¿cómo cambiarían las cosas? Chamullero, ¿no es cierto? Mentiroso, sanatero, verseaba a la gente para ganársela. ¿Qué actitud? Siendo el hijo de Salomón, fue un tonto, y así se iba ganando. Qué acto tan tonto, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué diferencia Absalón y Salomón? Absalón, después hubo una división en el reino, quería posicionarse como rey, y terminó muerto en el campo de batalla, porque Dios había elegido a David como rey. No tuvo temor de Dios tampoco, no pidió sabiduría. Y Salomón, cuando le tocó asumir el reinado, él tuvo la posibilidad de elegir, y no eligió, dice que tuvo la posibilidad de elegir, y él eligió sabiduría. Dice que Dios le dijo en Segunda de Crónicas, como leemos acá, Dios le dijo, por cuánto, Segunda de Crónicas 1:11, el segundo pasaje, y dijo Dios a Salomón, por cuánto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Segunda de Crónicas 1:12 dice, sabiduría y conocimiento te han sido concedidos, y te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no los tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Ahí vemos cómo Salomón recibe sabiduría. Salomón, a través de la sabiduría, recibe la bendición de Dios. Qué difícil es hablar y cambiar pantalla. Ya me voy a acostumbrar y me va a salir sin mezclarme. Ahí está. Bueno, entonces seguimos. Y qué importante esta reflexión, ¿no es cierto? La riqueza y los bienes y la gloria vinieron detrás de la sabiduría. O sea que Dios quiere darnos de sabiduría. Y detrás de la sabiduría tenemos también la clave para muchas cosas en nuestra vida. A veces estamos como, no sabemos que con la escuela, qué vamos a hacer o cómo vamos a seguir. Sin embargo, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Él es quien nos puede dar sabiduría. El Señor es la fuente, Dios es la fuente de sabiduría. La sabiduría es la mayor necesidad del ser humano para alcanzar felicidad, para alcanzar el propósito que necesita en esta vida.
Si nosotros queremos saber el propósito que necesitamos en nuestra vida, debemos buscar sabiduría. Todo problema en lo que atravesamos es un problema de sabiduría. Toda dificultad necesita de la sabiduría. Y tenemos, la palabra de Dios dice que tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nuestro ayudador, nuestro consolador, quien nos enseña todas las cosas. Tenemos a la sabiduría más grande que hay sobre la tierra y sobre todo lo existente y lo no existente jamás. Y está en nosotros, está con nosotros. Así que qué importante entender que en nuestra mente la sabiduría, tener la palabra de Dios, es también una clave importante para avanzar. Muchas veces miramos hacia cosas externas, decimos, bueno, no, a mí me pasa esto porque yo soy un pueblo chiquito y a mí yo no sé mucho, o además mi familia, a mí me pasó esto, o empezamos a creer ciertos contextos, pero fíjense, Absalón era hijo del mismo David, de Saúl, Salomón y Absalón tenían el mismo padre, eran hijos del rey. Sin embargo, Absalón hizo muy tontas decisiones y terminó en el campo de batalla muerto. Entonces, a veces queremos echarle culpa a otros contextos, pero en realidad depende de nosotros, de nuestra decisión, no de mirar hacia afuera, sino de mirar a Dios, no echarle culpas a otros, no que la culpa lo tiene otro, mi familia, mis padres no me enseñaron. Bueno, eso son cosas muy relativas y minoritarias. La mayor parte es cuando nosotros confiamos en Dios y decimos, Señor, necesito de tu sabiduría para seguir adelante a los planes que vos tenés para mi vida y para crecer. Eso es de gran importancia. Vamos a ver otra historia también en la Biblia que nos habla nuevamente, primero, entender que la sabiduría en nuestra mente juega un rol fundamental. Y cuando tenemos sabiduría entendemos la autoridad que Dios nos da. Entendemos el poder que los pensamientos tienen. Entendemos la fuerza sobre lo sobrenatural que actúa como hijos de Dios cuando nuestra mente tiene la mente de Cristo. Entonces, vamos a ver otra historia. En este caso en la palabra de Dios nos enseña la historia de el siervo, un centurión, un centurión que tenía un siervo enfermo, y voy a compartir pantalla desde Zoom, así podemos participar. ¿Se está viendo ahí, Leti? Sí, está la conexión más o menos. Bueno, y acá vemos la historia del centurión. Fue un acontecimiento en la época cuando Jesús estaba en esta tierra. El centurión tenía un siervo enfermo y fue a Jesús para pedir que lo sanara. Por otro lado, el centurión dice era obviamente un hombre de fe. Sus palabras a Jesús eran solamente porque él le dijo, Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. Tenía un criado que estaba enfermo. Mateo 8:8 cuenta que él fue a Jesús y le dijo a Jesús, mi criado está enfermo, pero no soy digno que vengas a mi casa. Él se sintió pecador, se sintió culpable, se sintió que él no era digno de recibir a Dios, pero reconocía la autoridad que Dios tenía. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la autoridad que Dios tiene y de la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros, eso también es parte de la sabiduría espiritual. Saber en nuestra mente, entender con profundidad en nuestro espíritu que la palabra de Dios tiene autoridad. Y Jesús le dijo un hombre de fe, son un testimonio de fe en Jesús. El centurión dijo, no aguardó para ver si los judíos mismos recibieran a aquel que declaraba ser el Mesías.
al resplandecer sobre él la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Dice Juan 1:9, aunque se hallaba lejos, había descendido la gloria del Hijo de Dios. Y el centurión fue a Jesús ya reconociendo la autoridad que él tenía, que era reconociendo que él era Mesías y que tenía autoridad. Así que recibió la sanidad que él estaba buscando, porque tenía esa fe y tenía esa confianza en Dios, que él había sido, que Jesús tenía la autoridad para sanarlo. Con esto manejando la consola de sonido a veces cuesta concentrarse, ¿no? Pero qué importante nuestra mente. Nuestra mente determina también lo que en nuestra vida sucede. Y ahora quiero mostrar un video de una reflexión que está muy bueno. Es un estudio que también comparten los hermanos Ana Méndez y Emerson Ferrell, que comparten sobre la dimensión que tiene nuestra mente, la dimensión que tiene el campo espiritual sobre la materia. El hombre, tratando de desplazar de Dios, mira la materia como una cosa, como algo físico, pero dentro de la materia hay energía, lo que sería espíritu, y hay una dimensión espiritual. Así que en la esfera espiritual, y lo que nosotros creamos en nuestra mente de Cristo, actuando en Cristo, podemos afectar esa esfera espiritual. Y hay un experimento que no es cristiano, sino que lo hicieron los científicos y que realmente produjo una gran inquietud entre los científicos, porque no entendían por qué sucedían esas cosas. Así que vamos a mirarlo y después hacemos una reflexión sobre este experimento que se llamó el experimento de la doble ranura. Se trata de, ellos proyectaron electrones sobre dos ranuras y estos electrones actuaban, se desplazaban como ondas. Primero se desplazaban en línea recta como energía y después se desplazaban como ondas, pero después su forma de desplazarse sobre el mundo físico varió si estaban siendo vigilados, si estaban siendo observados o no. Y los científicos dijeron, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la materia se dé cuenta que la estamos observando? Cuando la observábamos actuaba de una forma y cuando no la observamos actúa de otra. Y eso realmente les causó una inquietud en su mente, que no podían entender por qué sucede eso. Y es un experimento revelador, porque nos muestra cómo la esfera espiritual de la materia está interconectada con el actuar del hombre, con el actuar de nuestra mente, con el actuar del poder de Dios, con la influencia del mundo espiritual. Porque de otra manera no debería haber sucedido eso. Sin embargo, es un experimento muy controversial, que revela un comportamiento de la materia y del mundo físico y espiritual, donde están, el punto donde están entrelazados entre ellos. Y ahí vemos cómo, ahí también podemos entender también cómo actúa el poder de Dios sobre nuestra vida, cómo actúa el poder de Dios para sanarnos, cómo actúa el poder de Dios sobre la autoridad que Dios nos da, cómo actúa el poder de Dios cuando nosotros tenemos la mente de Cristo y declaramos su palabra, cuando nuestra mente está renovada y podemos ver en la esfera espiritual las cosas, y no solamente dentro de la esfera natural, que es lo que el centurión, cuando fue a Jesús, tuvo esa imagen de que la autoridad de Jesús, él no necesitaba ir hasta su casa, ir hasta donde él estaba para que su siervo sea, para que su criado sea sano. Dijo, Señor, solamente di la palabra y mi siervo va a sanar, porque eres hombre de autoridad. Él entendió la autoridad sobrenatural que tenía, y que se encuentre donde se encuentre el criado de él,
debía someterse a la autoridad que había en Jesucristo. Entonces, esa esfera espiritual que había entendido el centurión, esa área de fe, es la que también nosotros como hijos de Dios debemos escalar. Si bien la entendemos, pero la palabra cada día nos revela más para que podamos escalar en esa esfera de fe, en esa esfera de actuar en el Espíritu y de saber cómo Dios influencia en la esfera espiritual. Así que vamos a ver este experimento para tener primero una noción sobre qué es lo que se logró descubrir a través de este experimento. Lo que nos enseñan en el colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? Eso espero. ¡Oiga! Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón.
Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de 2 franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las 2. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Ahí estamos, estoy arreglando el audio. Estábamos viendo el experimento que mostraba cómo los electrones actuaron de una forma cuando no eran observados, actuaban de una forma como si eran energía. Y cuando pusieron un instrumento de medición que los observaba, los electrones actuaron como materia. ¿Y cómo puede ser que el electrón actúa de una forma cuando lo miran y en otra forma cuando no lo miran? ¿Qué tipo de inteligencia tiene el electrón para saber que lo están observando? Así que eso realmente causó algo muy controversial sobre los científicos, que no logran entender por qué la materia está subjetiva a determinados factores como la observación. Y eso realmente, el estudio que comparten Emerson y Ana Méndez Ferrell es tremendo, también es muy revelador, se llama Desmitificando las dimensiones espirituales. Vemos cómo el mundo espiritual está relacionado con el mundo físico. Y si la materia puede ser afectada porque es observada, puede ser afectada por la observación, puede ser afectada por nuestra mente, puede ser afectada por nuestra forma de pensar, puede ser afectada por nuestra forma de ver, puede ser, el mundo espiritual está interconectado, la esfera espiritual está interconectada con la esfera material. Por eso Jesús en el centurión le dijo, oh, grande es tu fe, y cuando la mujer sirofenicia también recibió un milagro, le dijo, grande es tu fe, mujer, porque ella pidió el milagro con fe. Y cuando no tuvieron fe, les dijo, ¿por qué dudan, hombres de poca fe? Y muchas veces Jesús también les exhortó de por qué habían dudado y por qué eran hombres de poca fe. Cuando tuvieron la tormenta en el mar, le dijeron, ¿por qué dudaron? Les dijo Jesús, ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? O sea que nuestra fe en Cristo, nuestra confianza, nuestra mente de Cristo también actúa sobre la esfera espiritual. Actúa sobre nuestra vida, actúa sobre nuestro cuerpo, sobre la sanidad, actúa sobre nuestro actuar, actúa sobre nuestro sentir. No es que lo que yo siento después actúo, sino lo que yo actúo determina lo que yo siento. Mis sentimientos están sometidos a la voluntad de Dios. No es que yo digo, ay, hoy me siento deprimido y bueno, entonces ando así. No, los sentimientos están sometidos. Dice que Dios nos dio un espíritu de poder, amor y de dominio propio. El Espíritu Santo en nuestra vida nos da autoridad. Entonces, esta experiencia de saber entender la sabiduría de Dios, entender con profundidad que nosotros somos sus hijos y que podemos actuar de forma sobrenatural. Dice, voy a compartir otra pantalla, dice la palabra de Dios que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios también, y yo me olvidaré de tus hijos. Es una palabra que está en Oseas 4:6, pero nos enseña que el conocimiento divino, el conocimiento de la palabra de Dios, cumple un rol importante en nuestra vida. Por eso que la decisión que Salomón tuvo de pedir sabiduría a Dios, sabiduría aunque cuando estamos en la escuela, cuando estudiamos,
Sabiduría para nuestro diario vivir, para nuestro andar, forma una parte importante para la bendición en nuestras vidas. Así que esta es la reflexión que quería compartirles. Dice también en este otro pasaje, me faltaba compartir, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice Santiago 1:5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5 dice eso. Así que Dios nos dice que le pidamos sabiduría, que Él nos da abundantemente y sin reproche. Dios no nos reprocha sabiduría, pero tenemos que clamar a Él y pedirle sabiduría, sabiendo que Él es la fuente de nuestro conocimiento, quien nos revela las cosas en cada situación, en cada decisión que tomamos en nuestra vida. Hoy vemos un mundo, una juventud que toma decisiones a la ligera, alocadas. No importa, hay que vivir la vida, seguir haciendo cualquier cosa, que total, no pasa nada. Se drogan, tienen una vida desenfrenada, jóvenes que se amontonan, y cuántas veces hubo problemas que salió por televisión, jóvenes que salen y después se agarran a las trompadas y termina uno muerto, y fueron iban a la comisaría y tuvieron preso. Esas locuras pero nosotros no estamos en la corriente del mundo, no podemos poner nuestra mente en el sistema del mundo, seguir agradando al mundo y hacer las cosas que hace el mundo. Nosotros tenemos la mente de Cristo y el Señor tiene grandes bendiciones para nuestras vidas. Recuerden, como compartíamos la semana pasada, las decisiones son semillas que nos producen bendición o maldición. Por eso que es importante la sabiduría de Dios, no tomar decisiones en nuestra vida alocadas, decir, bueno, hago así, y después eso me trae consecuencias. Si decidimos, dice la Biblia, que lo que decidamos cosechamos. Si decidimos pecado, vamos a cosechar pecado y vamos a cosechar maldición. Si decidimos no hacer caso a Dios y seguir en desenfreno por nuestros impulsos, vamos a cosechar que la bendición la vamos a perder. O sea que una semilla de decisión es una puerta que se abre para bendición, o una mala decisión se abre para maldición. ¿Cuántos jóvenes tomaron malas decisiones y causaron graves daños en su vida, o ruinas inclusive, o consecuencias que tuvieron que pagar? David mismo, el rey David, tomó decisiones equivocadas, y Dios le dijo, elige, ¿qué quieres? ¿El sufrimiento? ¿Qué quieres? Y Dios le dijo que iba a tener consecuencias en su vida por haber tomado esas malas decisiones. Por eso nosotros, que estamos, ustedes que están en edad joven, para tomar decisiones sabias, que podamos permanecer firmes en la palabra de Dios, que podamos tomar decisiones sabias en nuestra vida, no apresurarnos a cualquier cosa, porque toda decisión es una semilla, y que una decisión que tomemos mal, tampoco no es que no vamos a decidir nada, pero la fe es algo activo, pero activo en la palabra de Dios, no que decidimos cualquier cosa por nuestra cuenta. Entonces Dios tiene grandes bendiciones para nuestra vida. Que pidamos sabiduría a Dios. Dios es quien tiene el mejor plan para nuestra vida. A veces decimos, no, porque esto de la iglesia, que vamos a venir, y bueno, no sé qué va a suceder. Y creemos que nosotros podemos tomar mejores decisiones fuera de Dios que con Dios, y realmente nos estamos perdiendo bendiciones y tal vez tomando decisiones que traigan consecuencias para nuestras vidas, que no es bueno, no es saludable. Es bueno que confiemos en el Señor, que tengamos nuestra relación con Dios firme, nuestra relación con Dios, que no sea una relación, ay, orá por esto, orá por aquello, porque yo quiero esto, y nada más, nos olvidamos de Dios, no leemos nunca la Biblia. Y Dios no es un doctor que viene a solucionarnos un problema, o un escribano que nosotros hacemos lo que queremos y Él viene, sella y firma y nos aprueba los gustos nuestros. Dios quiere una relación mucho más profunda
con nosotros. Entonces, que podamos todos los días seguir profundizando en esa comunión con Dios, leer la Biblia, buscarle, y vamos a empezar a ver que esos frutos empiezan a surgir y que Dios nos va abriendo puertas hacia sus planes y nos va guiando adelante, nos fortalece, nos da inteligencia en la escuela, en los estudios, nos va guiando qué podemos seguir, hacia dónde avanzar para crecer en nuestra vida, porque Dios tiene grandes bendiciones para nuestra vida. No es que Dios dice, no, las bendiciones de Dios son para cuando estás en la iglesia y después te va a ir mal. No, la sabiduría es una sabiduría práctica. La sabiduría de Dios no es una cosa abstracta, sino que la sabiduría de Dios es una sabiduría también para nuestra vida, nuestro diario vivir, sabiduría para resolver problemas, sabiduría financiera, sabiduría laboral, sabiduría de todo tipo, porque realmente Dios tiene bendiciones para nuestra vida. Si necesitamos trabajo, Dios conoce. Busquemos de Dios, busquemos su guía y Él nos va a realmente bendecir. Yo me he dado cuenta que la mejor forma de buscar trabajo, es mi opinión, es servir a Dios. Cuando vos servís a Dios, hasta el diablo sale a buscar trabajo por vos, porque dice, hay que pararlo a este tipo porque está haciendo mucho. Hasta el diablo sale y reparte currículum tuyo para buscar trabajo, porque cuando vos servís a Dios, las fuerzas del infierno van a buscar, no, pará, vamos a conseguirle algo porque este muchacho está muy enfocado y tenemos que tratar que se distraiga un poco. Cuando estamos enfocados en Dios, Dios realmente también nos bendice. Hasta el diablo trabaja para nosotros. A mí me han ofrecido trabajo por todos lados, un montón de cosas, y yo he orado para decir, bueno, esto sí decido, esto no decido, esto le doy prioridad a lo que Dios quiere, esto no. A mí nunca, en este contexto que vemos, decimos, hay falta de trabajo en todos lados, a mí me han ofrecido para trabajar en un lado, en otro, para entrar allá, acá, y yo he puesto en balance qué es lo que Dios quiere para mi vida, y lo demás lo he descartado. Así que realmente cuando estamos buscando a Dios, hasta tengo la sensación de que, digamos, hasta el diablo sale a buscar trabajo. Digo, hay que distraerlo a este muchacho para que no se dedique tanto. Ahora que estoy más enfocado en hacer este trabajo así, es como que mucha gente a veces dice, estoy orando para conseguir trabajo, y después cuando consigue un trabajo y ya no viene más a la iglesia y ya está dedicado al trabajo. No, Dios tiene planes, depende de la decisión que sigamos adelante, pero nunca debemos descuidar nuestra relación con Dios. Así tengamos un trabajo que a veces no podemos ir a la iglesia o justo nos choca el horario, entonces, pero que eso no impida que tengamos relación con Dios. Que no permita que nos enfriemos, que digamos, bueno, estamos con el trabajo y ahora abandonamos a Dios, no leemos más la Biblia, no le buscamos más porque ya estamos muy ocupados. No, eso nos va a producir enfriamiento y nos va a traer otras consecuencias. Que mantengamos siempre nuestra firmeza en Dios, sabiendo que Él tiene grandes bendiciones para nuestra vida y grandes planes para nosotros, las que Él tiene preparado para nuestra vida. Vamos a hacer una oración para terminar. Gracias, Señor, por todos los chicos, por cada uno. Te pedimos que los bendigas. Gracias por tu palabra, Señor. Danos de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu entendimiento, para poder tomar decisiones sabias, seguir hacia adelante. Danos la mente de Cristo para poder actuar en fe, caminar hacia adelante, influenciar sobre el mundo material a través del mundo espiritual en el que estamos, a través del Espíritu de Cristo que está con nosotros y nos da la fortaleza porque tenemos un espíritu superior y tenemos la sabiduría de Dios que nos ha dado. Pedimos, Señor, de tu sabiduría y reclamamos que ya la tenemos. Reclamamos la sanidad, que estamos sanos, no tenemos ningún problema, declaramos tu sanidad y que tú nos guías en las decisiones, en el futuro, tú nos provees trabajo, nos provees todas las cosas que hacen falta en nuestra vida para estudiar, prepararnos, darnos de tu fuerza, de tu ánimo y bendícenos para poder seguir creciendo. Ayúdalo, Señor, a cada chico, a cada uno también que pueda fortalecerse, ayúdalo a que también se puedan conectar, a los que no han podido conectarse, que sigan avanzando con
con la tecnología para poder realizar estas herramientas que son de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a valorar estas herramientas que son de gran bendición para nuestras vidas y poder ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros y poder aprovecharlas. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por las bendiciones que tienes preparadas para nosotros. No permitas que una mala decisión nuestra nos haga perder todas las bendiciones que tienes en nuestra vida. Señor, renunciamos a decisiones por nuestra propia cuenta, decisiones egoístas, decisiones que quieran desplazarte a vos de nuestra vida, desinterés, que no nos interese buscar a Dios, que todo eso es un engaño del diablo, es una mentira, es un entenebrecimiento de la mente humana. Danos de la mente de Cristo para poder ver las bendiciones que tienes preparado para nuestra vida. Danos de tu sabiduría, sabiduría espiritual, sabiduría del conocimiento, del estudio, de la carrera, sabiduría financiera, sabiduría laboral. Danos de tu bendición en todas las áreas para que podamos actuar en fe y actuar sobre la esfera natural a través del espíritu, de la esfera espiritual, que podamos actuar en fe. Declaramos tu palabra porque somos tus hijos, somos reyes, somos sacerdotes, somos pueblo escogido por Dios, somos nación santa, Señor, que ningún peso, como dice en Hebreos, ningún peso del pecado nos estorbe. Desechamos todo pecado, todo pensamiento engañoso, mentira, y nos purificamos en Cristo. Desechamos todo peso del pecado y en Cristo somos limpios, somos justos, somos santos. Declaramos tu palabra de que somos santos y libres de toda atadura del diablo, del pecado, de pensamientos equivocados. Danos de tu mente y fortalécenos espiritualmente para seguir creciendo, que no haya ningún peso que no nos permita seguir creciendo, seguir volando, seguir saliendo a flote en nuestra vida espiritual. Ningún pecado, ninguna otra situación nos produzca un estancamiento, sino que podamos crecer en tu presencia y en tu comunión. Te bendecimos y te damos gracias por tu presencia, porque tú tienes grandes bendiciones para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, que el Señor les bendiga y finalizamos la conexión. Que el Señor esté fortaleciéndolos y esperamos seguirnos encontrando en este espacio, que podamos seguir creciendo y valorando. También tenemos la escuela de música los sábados de mañana. Aprovechemos esos espacios que el Señor nos da para recibir capacitación, para crecer, y estas reuniones también para recibir de la bendición de Dios, que realmente el Señor nos dé la guía para conectarnos y que podamos valorar estos elementos que son de gran bendición. Aprovecharlos mientras podemos usarlos, porque van a ser de bendición para nuestra vida. Bueno, estamos en contacto. Ay, perdón, me faltó subir un volumen de una consola, pero se estaba escuchando más o menos. Creo que no hubo inconvenientes. Así que una bendición, que el Señor les bendiga y será hasta la próxima reunión. Vamos a cerrar acá y manden sus comentarios también por YouTube, sus bendiciones, sus saludos, y también aun cuando lo vean fuera de horario, manden su comentario, que lo vieron, que les gustó, o su opinión. Hagan preguntas para saber que están conectados. Estamos en contacto. Mañana tenemos la reunión de Santa Cena a las 10 de la mañana, así que nos conectamos también por Zoom y por YouTube, y también preparemos el pan y la copa para celebrar juntos y recibir palabra y bendición de Dios. Que el Señor les bendiga. Estamos en contacto.